La demencia no comienza el día en que una persona no puede recordar el nombre de sus hijos o se pierde en su propio barrio. Para cuando eso ocurre, el proceso neurológico que está destruyendo las neuronas del cerebro lleva años en marcha, en algunos casos más de una década. Durante esos años, el cerebro envía señales de advertencia que son completamente reconocibles cuando se sabe qué buscar. Señales que no tienen nada que ver con el olvido de nombres o de fechas. Señales que aparecen en el sueño, en la manera de caminar, en el olfato, en el comportamiento y en la capacidad de realizar tareas cotidianas que antes se hacían de manera automática. Según la Organización Mundial de la Salud, la demencia afecta actualmente a aproximadamente 55 millones de personas en todo el mundo, y se espera que esa cifra se duplique cada 20 años a medida que la población mundial envejece. Las mujeres representan aproximadamente 2/3 de todos los casos de enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia, y esa desproporción no se explica únicamente por el hecho de que las mujeres viven más. Investigación publicada en la revista Neurology ha documentado diferencias biológicas específicas en la manera en que el cerebro femenino acumula las proteínas anormales que causan el Alzheimer, incluyendo una mayor carga de proteína tau en el córtex cerebral, que contribuyen independientemente al mayor riesgo de demencia en mujeres. En este vídeo, voy a explicarte 12 señales tempranas de demencia que los adultos mayores de 60 años deben conocer y que la mayoría de las personas, incluidos los médicos de atención primaria, atribuyen a otras causas antes de pensar en el cerebro. La señal número 3 es la que aparece de manera más consistente en los años previos a cualquier problema de memoria reconocible, la que nadie conecta con la demencia, y la que tiene el mayor potencial para cambiar el curso del diagnóstico cuando se reporta a tiempo. Antes de comenzar, este vídeo es exclusivamente para propósitos educativos. La demencia requiere diagnóstico mediante evaluación neuropsicológica completa, resonancia magnética cerebral, y en algunos casos análisis de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo por un neurólogo o geriatra especializado. Si reconoces múltiples síntomas de esta lista, contacta a tu médico y solicita una evaluación cognitiva completa. Primero voy a explicarte brevemente por qué el cerebro produce estas señales años antes de que el olvido se vuelva evidente, porque ese entendimiento hace que cada señal sea mucho más fácil de reconocer. El hipocampo es una estructura del tamaño aproximado de un dedo índice, ubicada dentro del lóbulo temporal de cada hemisferio cerebral. Su trabajo es tomar las experiencias del día y convertirlas en memorias que se pueden recuperar más tarde. El córtex entorrinal, la región cerebral que rodea al hipocampo, es la puerta de entrada al hipocampo y la primera región del cerebro donde se acumulan los ovillos de proteína tau anormal en la enfermedad de Alzheimer. Cuando el córtex entorrinal comienza a perder neuronas por esa acumulación de tau, el hipocampo recibe menos información de la que necesita para consolidar memorias recientes, y los fallos de memoria comienzan a aparecer. Pero antes de que esa pérdida de memoria se vuelva evidente, las mismas proteínas anormales que se acumulan en el córtex entorrinal y en el hipocampo producen cambios en otras funciones cerebrales, incluyendo el sueño, el olfato, el comportamiento y la orientación espacial, porque esas funciones dependen de estructuras cerebrales adyacentes que se ven afectadas en las primeras etapas. Esas son las 12 señales que vienen a continuación. Señal número 12. Dificultad creciente para recordar los detalles específicos de conversaciones o eventos recientes, especialmente cuando se trata de eventos de las últimas 24 a 48 horas, mientras que los recuerdos de años atrás permanecen intactos. Esta es la señal de alerta de memoria más conocida de la demencia, pero existe un detalle crucial que la mayoría de las personas no conoce: la diferencia entre el olvido normal del envejecimiento y el olvido característico de la demencia temprana. El olvido normal del envejecimiento consiste en olvidar temporalmente un nombre o donde se dejó un objeto, pero recordarlo más tarde o con una pista. El olvido de la demencia temprana consiste en perder por completo el recuerdo de una conversación o de un evento reciente, sin ninguna posibilidad de recuperarlo con pistas, porque el hipocampo no llegó a registrarlo adecuadamente en primer lugar. La persona no olvidó dónde dejó las llaves. La persona no tiene ninguna memoria de haber tenido las llaves en la mano. Ese es el tipo de olvido que requiere evaluación neurológica. Señal número 11. Dificultad progresiva para seguir conversaciones en entornos con ruido de fondo, incluyendo reuniones familiares, restaurantes, o cuando hay música o televisión encendida al mismo tiempo. La corteza prefrontal proporciona modulación atencional descendente a la corteza auditiva en el lóbulo temporal superior, permitiendo seleccionar y amplificar la voz de una persona mientras se suprime el ruido de fondo. En la demencia temprana, la pérdida de conexiones entre la corteza prefrontal y la corteza auditiva reduce esta modulación atencional, haciendo imposible separar una conversación del ruido ambiental con la misma eficiencia que antes. La persona no ha perdido la audición. Sus audiometrías son normales. Pero no puede seguir de que hablan en una mesa de restaurante mientras hay música o ruido de otras conversaciones.
Este problema específico, que los neurocientíficos llaman el problema del cóctel party, puede aparecer 3 a 5 años antes de que los problemas de memoria se vuelvan evidentes en evaluaciones estándar. Señal número 10. Confusión o desorientación temporal, incluyendo perder frecuentemente la noción del día de la semana, del mes o de la época del año sin ningún factor externo que lo explique. La orientación temporal, saber en qué día, mes y año se está, depende de la integridad del córtex prefrontal y de las conexiones entre el córtex entorrinal y el hipocampo que mantienen actualizado el contexto temporal de los recuerdos. En la demencia temprana, la degradación de estas conexiones produce lo que los neurólogos llaman desorientación temporal, que consiste en perder regularmente la noción del día o del mes sin ninguna razón obvia. La persona que trabaja o tiene una rutina activa frecuentemente no nota esta desorientación porque la agenda, los compromisos y las personas que le rodean le proporcionan señales externas que le ubican en el tiempo. Pero la persona que se ha jubilado y no tiene una estructura fija de día a día puede pasar semanas sin saber con seguridad en qué día de la semana se encuentra. Señal número 9. Dificultad para gestionar tareas financieras que antes se realizaban con facilidad, incluyendo errores frecuentes al pagar facturas, confusión con extractos bancarios o incapacidad para seguir el presupuesto mensual. La corteza prefrontal dorsolateral, ubicada en la parte anterior y lateral del lóbulo frontal, es la región cerebral que gestiona la memoria de trabajo, la planificación de secuencias de pasos y la atención sostenida durante tareas complejas. La acumulación de placas de amiloide beta en la corteza prefrontal, que ocurre años antes de que las ovillos de tau lleguen a esta región desde el córtex entorrinal y el hipocampo, deteriora estas funciones ejecutivas antes de que los problemas de memoria episódica sean evidentes. El resultado es que gestionar facturas, hacer declaraciones de impuestos o seguir el extracto bancario se vuelve cada vez más difícil y produce errores frecuentes, en personas que durante décadas realizaron esas tareas con facilidad y precisión. En adultos mayores de 60 años, los errores financieros representan frecuentemente la primera señal que los familiares identifican como algo que no encaja, y la primera situación que lleva a una consulta médica cuando la magnitud de los errores se vuelve evidente. Investigación publicada en la revista JAMA Internal Medicine encontró que la gestión financiera deficiente, incluyendo pagos atrasados de facturas, transacciones inusuales y vulnerabilidad a estafas telefónicas, precedió al diagnóstico de demencia por un promedio de 6 años en los participantes del estudio, convirtiéndolo en uno de los marcadores conductuales más tempranos documentados. Señal número 8. Cambios en el gusto o en las preferencias alimentarias, con desarrollo de un apetito excesivo por los dulces o por los alimentos muy salados que no existía antes, o al contrario, pérdida marcada del apetito. La corteza orbitofrontal y la ínsula anterior regulan las preferencias alimentarias, la saciedad y el control de los impulsos relacionados con la comida. En la demencia frontotemporal, la acumulación de inclusiones de proteína TDP43 o tau en la corteza orbitofrontal produce cambios radicales en las preferencias alimentarias, incluyendo el desarrollo de un apetito compulsivo por los dulces, la ingesta de objetos no comestibles o la desaparición del apetito. En la enfermedad de Alzheimer, los cambios en el gusto son más sutiles pero igualmente documentados. Si un adulto mayor de 60 que nunca había tenido especial predilección por los dulces comienza a consumir golosinas, postres y azúcar de manera compulsiva durante varios meses, ese cambio merece evaluación neurológica. Señal número 7. Abandono progresivo de actividades sociales, pasatiempos o compromisos que antes producían satisfacción, sin ninguna enfermedad física, depresión diagnosticada o cambio de circunstancias vital que lo explique. La apatía, definida como la reducción de la motivación y del interés en actividades previamente valoradas, es una de las manifestaciones neuropsiquiátricas más frecuentes de la demencia temprana y una de las más consistentemente mal diagnosticadas como depresión. La apatía de la demencia resulta de la pérdida de neuronas dopaminérgicas en el estriado ventral y de la desconexión entre la corteza prefrontal medial y el núcleo accumbens del estriado, estructuras que normalmente generan la motivación para iniciar y mantener actividades. La diferencia clínica entre la apatía de la demencia y la depresión es que la persona con apatía de demencia frecuentemente no experimenta tristeza ni culpa. Simplemente ha dejado de sentir la motivación de hacer cosas, sin distrés emocional asociado. Pregúntale si está triste y dirá que no. Pregúntale si le apetece salir y dirá que no especialmente. Esa indiferencia sin tristeza es una pista clínica importante. Señal número 6. Dificultad para encontrar palabras durante conversaciones normales, incluyendo pausas largas, uso de palabras genéricas como cosa o ese en lugar del nombre específico, o sustituciones de una palabra por otra relacionada pero incorrecta. Las áreas del lenguaje en el hemisferio dominante, incluyendo el área de Broca en el giro frontal inferior izquierdo y el área de Wernicke en el giro temporal superior izquierdo,
junto con las redes semánticas distribuidas en el córtex temporal lateral bilateral, almacenan y recuperan los nombres específicos de objetos, personas y conceptos. En la demencia temprana, la acumulación de amiloide beta en el córtex temporal lateral deteriora el acceso a estas redes semánticas. La persona sabe perfectamente lo que quiere decir, pero no puede recuperar la palabra específica. Usa la palabra cosa para referirse a un objeto que conoce perfectamente. Dice la que se usa para cocinar cuando quiere decir sartén. La diferencia con el olvido normal de palabras del envejecimiento es la frecuencia y la severidad. En el envejecimiento normal, la palabra olvidada vuelve sola en minutos. En la demencia temprana, la palabra simplemente no está disponible. Señal número 5. Dificultad para reconocer lugares conocidos o para recordar el camino de regreso a casa desde destinos frecuentes, acompañada de episodios de desorientación espacial en entornos que antes se conocían perfectamente. Esta es la señal más consistente en los años previos a cualquier problema de memoria evidente, la que nadie conecta con la demencia, y la que tiene el mayor potencial para cambiar el curso del diagnóstico cuando se reporta a tiempo. Las células de rejilla en el córtex entorrinal medial, que son las mismas neuronas que se encuentran entre las primeras en acumular ovillos de tau en la enfermedad de Alzheimer, generan el sistema de coordenadas interno que el cerebro utiliza para navegar en el espacio. Estas células se llaman células de rejilla porque disparan en un patrón hexagonal simétrico que crea un mapa de coordenadas del entorno. Cuando las células de rejilla comienzan a perder neuronas por la acumulación de tau, el sistema de coordenadas espaciales se degrada. La persona comienza a tomar giros equivocados en intersecciones que conoce desde hace años. Se desorientan en su propio barrio cuando se aproximan desde una dirección inusual. No pueden recordar visualmente el trazado de una ruta que han hecho cientos de veces. Investigación publicada en la revista Current Biology demostró que adultos portadores del alelo epsilon 4 de la polipoproteína E, el factor genético de riesgo más importante para el Alzheimer tardío, mostraban reducción medible en la actividad de las células de rejilla del córtex entorrinal durante tareas de navegación virtual en resonancia magnética funcional, incluso cuando sus puntuaciones en pruebas cognitivas estándar eran completamente normales. Esto significa que la navegación espacial se deteriora antes de que cualquier prueba de memoria detecte anomalía. La persona que dice que se pierdo en mi barrio, que nunca me había pasado, merece una evaluación neurológica por ese motivo específico, sin esperar a que los olvidos de nombres o fechas se vuelvan evidentes. Señal número 4. Alteración significativa del sueño, incluyendo insomnio que antes no existía, somnolencia diurna excesiva, o el nuevo hábito de actuar físicamente los sueños mediante movimientos, gritos o golpes durante la fase de sueño con movimientos oculares rápidos. El tronco encefálico contiene los núcleos que generan la parálisis muscular normal que ocurre durante la fase de sueño con movimientos oculares rápidos, la fase del sueño en la que ocurren los sueños vivos. En las enfermedades neurodegenerativas que afectan estos núcleos, incluyendo la demencia con cuerpos de Lewy, el Parkinson y en algunos casos el Alzheimer, la parálisis muscular del sueño falla. La persona actúa físicamente el contenido de sus sueños, golpeando, pateando, hablando, gritando o cayéndose de la cama mientras está dormida. El compañero de cama es quien suele reportar este comportamiento porque la persona que lo realiza frecuentemente no tiene ningún recuerdo de haberlo hecho. Investigación publicada en la revista Annals of Neurology encontró que los adultos con este trastorno del comportamiento del sueño en fase de movimientos oculares rápidos tenían una probabilidad superior al 90% de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa en los siguientes 14 años. Señal número 3. Cambios de personalidad o de comportamiento que representan una desviación clara del carácter habitual de la persona, incluyendo nueva irritabilidad, rigidez, impulsividad o frialdad emocional que su entorno nota pero que la propia persona no reconoce en sí misma. Cuando el lóbulo frontal y el lóbulo temporal anterior comienzan a perder neuronas, las funciones que esas regiones controlan, entre ellas la regulación del comportamiento social, el control de los impulsos, la empatía y la flexibilidad de carácter, se deterioran. La persona que siempre fue paciente se vuelve irritable de manera desproporcionada. La que siempre fue flexible se vuelve rígida y no tolera ninguna variación en su rutina. La que siempre mostró calor y afecto hacia su familia muestra ahora indiferencia ante situaciones que antes le afectaban profundamente. La que siempre mantuvo una conducta social adecuada hace comentarios inapropiados en situaciones sociales. Estos cambios son reconocidos inmediatamente por el entorno familiar y son frecuentemente interpretados como decisión deliberada, como mal carácter o como reacción al estrés. La persona que los experimenta frecuentemente no los reconoce en sí misma porque la misma región cerebral que regula el comportamiento social es la que evalúa si el propio comportamiento es adecuado.
Esta señal es la que tiene mayor potencial para cambiar el curso del diagnóstico porque aparece antes que los olvidos de memoria en un subconjunto significativo de pacientes, y porque cuando se reporta a un neurólogo con suficiente experiencia en demencia, puede desencadenar una evaluación que identifica la enfermedad en una etapa en la que las intervenciones terapéuticas son más efectivas. Un familiar que describe que su madre o su padre ha cambiado de personalidad de manera notable en los últimos 6 meses sin ninguna razón debida que lo explique, especialmente si la propia persona no reconoce ese cambio, debe ser escuchado con la misma seriedad que si estuviera describiendo olvidos de memoria. La anosognosia, que es la incapacidad de reconocer el propio deterioro neurológico, es una manifestación directa del daño frontal y no una negación psicológica. Señal número 2. Reducción progresiva de la velocidad al caminar, con pasos más cortos, menor balanceo de brazos y mayor tiempo para realizar giros al cambiar de dirección. La velocidad de la marcha en adultos mayores de 60 años es uno de los predictores más potentes del riesgo de demencia documentados en la literatura científica. Investigación publicada en la revista Neurology encontró que los adultos mayores de 65 años con una velocidad de marcha inferior a 1 metro por segundo tenían un riesgo significativamente mayor de diagnóstico de demencia en los 5 años siguientes, independientemente de su rendimiento en pruebas cognitivas estándar en el momento de la medición. La relación entre la velocidad de la marcha y el riesgo de demencia refleja la dependencia común de la marcha y de la cognición de la integridad de las vías de sustancia blanca subcortical que conectan el lóbulo frontal con los ganglios basales y el cerebelo. Cuando la enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso o el deterioro cognitivo comienzan a afectar estas vías, tanto la velocidad de la marcha como la velocidad de procesamiento cognitivo se reducen simultáneamente. Un médico puede medir la velocidad de la marcha pidiendo al paciente que camine 4 metros y midiendo el tiempo con un cronómetro. Este test de 4 metros, realizado la consulta en menos de 1 minuto, proporciona información pronóstica directamente relevante para el riesgo de demencia. Señal número 1. La presencia de 3 o más de las señales anteriores en el mismo adulto mayor de 60 años durante el mismo periodo de meses, en ausencia de una evaluación neuropsicológica completa que haya descartado o confirmado el deterioro cognitivo. Ninguna señal aislada de esta lista es suficientemente específica para diagnosticar demencia por sí sola. Cada una tiene explicaciones alternativas que son más comunes. Pero cuando 3 o más de estas señales aparecen en la misma persona durante el mismo periodo de meses, la probabilidad de que compartan una causa neurológica común es lo suficientemente alta como para justificar una evaluación neuropsicológica completa sin demora adicional. La evaluación que se debe solicitar incluye una batería neuropsicológica completa que mida la memoria episódica verbal mediante el test de aprendizaje verbal de California o la lista de palabras del test de memoria de Rivermead, la función ejecutiva mediante el test de trazado y las pruebas de fluidez verbal, la velocidad de procesamiento mediante la prueba de símbolos y dígitos, y la memoria visoespacial mediante la copia y reproducción de la figura de Rey. Una resonancia magnética cerebral de 3 teslas con secuencias de inversión-recuperación atenuada de fluido de los lóbulos temporales mediales mide el volumen del hipocampo y del córtex entorrinal, y puede detectar la atrofia temprana de estas estructuras años antes de que los síntomas sean severos. El tratamiento más efectivo disponible comienza por el diagnóstico más temprano posible. El lecanemab y el donanemab, los anticuerpos monoclonales dirigidos contra la amiloide beta que han recibido aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, están indicados específicamente para las etapas de deterioro cognitivo leve y demencia leve de la enfermedad de Alzheimer. Los adultos que llegan a estas etapas sin diagnosis previa han perdido el periodo de mayor efectividad de estos tratamientos. El diagnóstico temprano no es únicamente información. Es acceso a opciones terapéuticas que no estarán disponibles en etapas posteriores. Si este vídeo te ayuda a reconocer una señal que no había conectado con la demencia, haz clic en el botón de me gusta ahora mismo. El algoritmo mostrará esta información a más adultos mayores de 60 que necesitan conocerla. Suscríbete a este canal y activa la notificación de la campana. Comparte este vídeo con las mujeres mayores de 60 en tu vida que han notado cambios en su personalidad, en su orientación espacial o en su sueño los últimos meses sin haber tenido ninguna evaluación neurológica. Deja un comentario abajo. Escribe aprendí si vas a solicitar una evaluación cognitiva completa esta semana. Escribe compartí si lo envías a alguien que lo necesita. Gracias por ver este vídeo completo. 12 señales aparecen antes de que la demencia alcance la etapa en la que la vida independiente se vuelve imposible. Ahora conoces cada una de ellas.